integrales múltiples, se llama cambio de variables. Cambio de variables es como lo que hicieron en cálculo 2, la sustitución simple o sustitución trigonométrica, es trabajar ya no con mi variable x, sino proponer una nueva variable diferente que allá normalmente la llamábamos u, pero podría tener cualquier nombre obviamente, ¿cierto? Y trabajar con esta variable u, ajustando los límites de integración, ajustando el diferencial, ajustando la forma en la que aparece la función para que ya no dependa de x sino de u, ¿cierto? Pero ya entendimos que el nuevo planteamiento es completamente equivalente, ¿verdad? Hicimos una biyección, teníamos el problema expresado en términos de una variable y encontramos una manera de expresarlo en términos de otra variable diferente, pero un problema completamente equivalente. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo para 2 y para 3 variables, ¿vale? ¿Cómo vamos a proceder? Entonces, esto ya lo hemos hecho, pero sin ponerle el nombre. Fíjense en lo siguiente. Normalmente trabajamos así, ¿no? Partimos de aquí. Esta fue nuestra primera integral doble que planteamos. Siempre con las variables cartesianas, digamos que son las que nos son más familiares. Hay que definir la región de integración, ¿cierto? A través de unos límites que van a depender de las coordenadas x y y. Y pues ese es el diferencial de área, ¿sí o no? Producto de los diferenciales de x y de y. Pero luego vimos que algunas regiones y algunas integrales dos dimensionales se pueden hacer más fácil o más rápido en coordenadas polares, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? La misma región hay que expresarla, pero ahora en términos de las nuevas variables, ¿sí o no? Definir unos límites para r y para θ que estén representando la misma región de integración que acá. Cambiar la función para que ya no dependa de x y y, sino de r y θ. Y eso es muy simple, nada más aplicando las equivalencias, ¿sí o no? En mi formulita que voy a integrar, cada lugar donde diga x, reemplazo por r coseno de θ, y donde diga y, r por seno de θ, y listo. Así la formulita, ella se actualiza automáticamente y queda todo con r y θ, simplemente cambiando a las x y a las y de manera individual. Los diferenciales, aquí cambio porque el diferencial de área ahora ya no es simplemente el producto de los diferenciales individuales, sino que tiene que llevar ese término adicional, ¿verdad? Entonces, ese es el diferencial de área aquí, todo eso es el diferencial de área acá, ¿vale? Pero ahora vamos a cambiar un poquito el enfoque y en vez de llamar a todo eso el diferencial de área, vamos a concentrarnos en que aquí está el producto de los diferenciales, de las nuevas variables, y hay un factor extra. Este factor extra es el factor que es necesario para que al multiplicar represente lo mismo que representó acá este diferencial de área, ¿listo? Pero vamos a concentrarnos en este factor extra que va a ser como la mayor novedad. Otros cambios de variables que hicimos en integrales, pero ahora triples, cuando fuimos del sistema cartesiano a coordenadas cilíndricas o a coordenadas esféricas. ¿Qué tuvimos que hacer? Expresar la región en las coordenadas que se desea en el nuevo sistema de coordenadas elegido, ¿verdad? Pero de manera que esta región represente lo mismo que esta y que esta, para que las tres integrales puedan ser equivalentes. La función la cambiamos de variables, que como digo, esa es la parte más fácil, esa se hace sola, ¿verdad? Toda parte donde diga x, escribo la equivalencia que sea para x en estas coordenadas o en estas, y para y y para z lo mismo, y automáticamente toda la fórmula va a quedar en las nuevas coordenadas. Y luego está el diferencial de volumen, que, repito, va a ser el producto de un término que acabó apareciendo novedoso, digamos que no fue trivial, que fue como algo interesante que tuvimos que analizar, y luego está el producto de los diferenciales en el nuevo sistema coordenado, ¿verdad? Entonces, todo eso es el diferencial de volumen, que es el producto de los diferenciales con ese término adicional. Ese término se hace indispensable para que este diferencial de volumen completo sea realmente representativo, equivalente a un diferencial de volumen en el sistema de coordenadas original, ¿cierto? Entonces, fijémonos, aparece cada vez ese factor multiplicativo adicional que necesitan los diferenciales para poder tener la equivalencia completa. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es aprender a hacer otros planteamientos a otras variables, otras sustituciones, aparte de polares, cilíndricas y esféricas. Sustituciones que puede ser que no tengan una interpretación geométrica tan clara, ¿sí? Ya vamos a tener que abandonar como imaginar el objeto como tal y vamos a un dominio ya más del análisis matemático, ¿vale? Entonces, este es nuestro dominio normal, todo en términos de x y y, ¿cierto? Vamos a plantear una sustitución, ¿no? Vamos a llamar u igual a, por ejemplo, x cuadrado más y b igual a, por ejemplo, x sobre y. ¿Qué sustitución hay que usar? Depende del problema. Ya ahorita vamos a ver en qué casos este cambio de variables puede ser útil, porque a veces puede ser muy útil, ¿no? Con estas lo vimos. Ciertas geometrías o ciertas funciones se integran muchísimo más fácil acá que en el dominio cartesiano. Entonces, por eso se proponen, por eso se exploran estos cambios de variables más generalizados, porque hay problemas que van a ser mucho más fáciles de resolver aplicando la sustitución apropiada. ¿Listo?
Entonces, vamos a proponer unas nuevas coordenadas u y b que van a tener una regla de correspondencia, una formulita, de tal manera que cada x y cada y le corresponden una u y una b y viceversa, ¿vale? Aparte de eso, vamos a tener que expresar la región que dependía de las coordenadas x y y, ahora en las coordenadas u y b. Pero como decía, no es exactamente la misma región geométrica. Aquí vamos a usar como una abstracción, como si nos fuéramos a otro universo con otras dimensiones distintas. Lo que vamos a encontrar es cuál sería el área en esas nuevas dimensiones, tal que la región expresada en esas nuevas dimensiones sea el equivalente, sea la proyección de un espacio al otro espacio de la misma cosa, ¿listo? Pero no tiene que verse geométricamente idéntico, como aquí sí era, porque estas son digamos estas son más tangibles, estas son para expresar el espacio 3D, pero con otras sustituciones, estas son un poco más abstractas, ¿ya? Pero bueno, hay que encontrar entonces el nuevo espacio de variables, cuál sería la región del nuevo espacio de variables, que sería el equivalente a esta en el espacio de variables original. Hay que transformar la función a las nuevas variables, esta es la parte más fácil, se hace igual que acá, con las reglas de correspondencia para x y para y. Y luego, en la parte de los diferenciales, entonces, aquí están los diferenciales, aquí también están los diferenciales nuevos, pero va a aparecer este factor extra, que depende de qué sustitución sea, ¿listo? Eso se llama el jacobiano, se va a llamar el jacobiano de la transformación, y bueno, ya les muestro ahorita cómo se define. Entonces, si nosotros logramos establecer, digamos, proponemos un cambio de variables, proponemos una regla de correspondencia para esta nueva u y b, y logramos establecer el jacobiano, entonces nuestra integral, digamos, normal que fuera esta, y lo voy a explicar para integrales dobles, ¿vale? Vamos a desarrollar todo el tema con integrales dobles, pero pues ideas similares se pueden usar en el caso de integrales triples. En este caso decía, si hacemos toda nuestra regla de correspondencia correctamente, vamos a poder llegar a una integral que va a ser completamente equivalente a la primera y va a llevar al mismo resultado, pero esta nueva integral va a ser de una función que depende de las variables u y b multiplicado por el jacobiano de la transformación, y vamos a integrar respecto a las nuevas variables u y b. Entonces los diferenciales aquí van a ser de u y de b, y aquí vamos a expresar una región, pero una región que ahora depende en términos de las nuevas variables u y b, y que geométricamente no hay que esperar que represente lo mismo que esta, porque lo que digo, estas sustituciones pueden ser un poco más abstractas, ¿sí? Desde el punto de vista del análisis matemático, esta región va a ser equivalente a esta, pero en un nuevo espacio. Entonces no quiere decir que es una región geométrica tangible, así como recortar una circunferencia, entonces no, va a ser algo un poquito diferente, pero bueno, en fin, esa es la idea, ¿listo? Queremos transformar esta integral en esta, y vamos a ver que en muchos casos la elección apropiada de coordenadas u y b nos va a llevar a integrales mucho más sencillas de lo que era en el dominio original, ¿listo? Entonces arranquemos primero que todo a definir qué es el jacobiano. ¿Qué es el jacobiano de la transformación? Bien, ¿qué es el jacobiano de la transformación? Entonces, como decía, en nuestro sistema original nosotros tenemos el diferencial de área, ¿cierto? En el nuevo sistema coordenado, el diferencial de área se va a componer del producto de los diferenciales multiplicado por este factor jacobiano. Entonces, el factor jacobiano es justamente eso, un número que absorbe cuál es la dependencia de las nuevas variables al llevarlas al nuevo espacio. Nos dice si esas variables se ensanchan o se comprimen, qué tanto se deforman, de manera a saber un elemento de área acá, a qué elemento de área corresponde allá. Y multiplicando por ese factor jacobiano, logro que los elementos de área en los dos espacios, digamos, dimensionales, sean completamente equivalentes, ¿vale? De manera que la integral evaluada sobre la región completa, aquí o acá, nos lleva al mismo resultado. Entonces, vamos a partir de acá, ¿no? Queremos encontrar una equivalencia entre integrales, pero en realidad todo parte de acá, de plantear una equivalencia entre coordenadas o entre variables. Nosotros vamos a proponer una regla de correspondencia que nos permita calcular u y b a partir de x y y o viceversa. Y como decía, ya que el jacobiano lo que absorbe es qué tanto se deforman estas variables al transformarlas al nuevo dominio. Entonces se va a calcular simplemente a través de este determinante, que es lo que tiene las derivadas parciales. Me dice qué tanto depende la x respecto a la u, o sea qué tanto cambia una al llevarla al nuevo dominio,
qué tanto depende la variación en la X respecto a la coordenada U o a la coordenada B, y lo propio con la coordenada Y. ¿Listo? Entonces nos dice qué tanto se forman estas al ir al nuevo dominio. O viceversa, el nuevo dominio al volver, qué tanto se comprimen o se estiran las variables para saber qué tanto se modifica el área, por lo tanto con qué factor debo corregir. Y es ese determinante, están todas las variables, todas las derivadas parciales, X respecto a ambas, U y B, Y respecto a ambas, U y B. ¿Listo? Y hay que sacarle el determinante, y ese determinante, ojo, hay que tomar el valor absoluto, porque estamos haciendo la proporción entre áreas y no hay áreas negativas. ¿Listo? Entonces, valor absoluto. Así se define el jacobiano. Por ejemplo, en polares, ¿cuál es nuestra regla de correspondencia? Partimos de X y Y para ir hacia qué sistema, hacia el sistema R y teta, ¿cierto? Es como si fuera nuestra U, sería R, nuestra B sería teta. ¿Cuál es la regla de correspondencia? Que X se va a expresar como R por coseno de teta y Y se va a expresar como R por seno de teta. ¿Qué regla de correspondencia necesito? La que me permita tomar la X y convertirla al nuevo sistema, Y convertirla al nuevo sistema, ¿vale? Porque las derivadas que hay que tomar son las del sistema original respecto al nuevo, ¿vale? Entonces, ojo con esa. No es de U de X, es de X de U, ¿listo? Si voy a hacer la transformación a las nuevas coordenadas, tengo que derivar las viejas para ver cómo es que las viejas se van a transformar allá. Entonces, en este caso nos quedaría derivar X arriba respecto a R y respecto a teta. ¿Listo? Vamos a ver cuál es el jacobiano de polares. La transformación de R, teta. Entonces sería el determinante de, cuando derivo mi variable X respecto a R, ¿cierto? Aquí U sería R. Te lo derivo respecto a R, me sale simplemente coseno de teta. Cuando derivo mi variable X respecto a teta, me sale derivada de coseno menos seno. Entonces nos sale menos R por seno de teta. Cuando derivo ahora mi variable Y respecto a R, entonces sale simplemente seno de teta. Y cuando derivo mi variable Y respecto a la otra coordenada en el sistema nuevo, que sería teta, entonces de Y de teta deriva de seno, coseno. Entonces nos sale R por coseno de teta. ¿Cierto? Y haciendo este determinante mentalmente, nos queda esto por esto, R por coseno, R coseno cuadrado. Y menos este por este, pero este tiene un signo menos también. Entonces, menos del determinante y otro menos que está acá en el producto se convierte en suma. Más R por seno y por seno, R seno cuadrado. O sea que nos queda R por coseno cuadrado más R por seno cuadrado. Si saco R como factor común, me queda R factor de seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. O sea que ese determinante da simplemente R, que sabemos que es el factor extra que aparece en el diferencial de área en las coordenadas polares, ¿cierto? Si hacen el mismo proceso para ir de coordenadas cartesianas en integrales triples a cilíndricas o esféricas, deben encontrar los factores que ya conocemos que aparecieron nuevos. Una R en el caso de cilíndricas y un ρ cuadrado por seno de phi en el caso de esféricas. ¿Cómo se plantearía ahí el determinante? Lo mismo, solo que ahora no es de 2 por 2, sino de 3 por 3. Porque, por ejemplo, para ir de coordenadas cartesianas a esféricas, tendríamos que derivar la variable X respecto a ρ, respecto a phi, respecto a teta. Luego la variable Y respecto a ρ, phi y teta, y luego Z respecto a ρ, phi y teta. ¿Listo? Y habría que calcular ese determinante de 3 por 3. Un poquito largo, pero sale porque sale. Y van a encontrar que ese determinante es justamente ρ cuadrado por seno de phi. Les doy mi palabra, pero háganlo como ejercicio para convencerse que de verdad lo que estábamos trabajando hasta ahora, por lo menos eso, sí coincide con esto, con esta carreta nueva del jacobiano y digamos que estamos mostrando aquí de las transformaciones o de los cambios de variable. ¿Listo? Vale, ya entendimos cómo se saca el jacobiano. Ahora, algo más sobre el jacobiano, interesante a saber. No. Vale, ya entendimos cómo se saca el jacobiano. Entonces hagamos un ejercicio para practicar a ver cómo se aplica esto del cambio de variables y además para ver en qué casos es conveniente, ¿sí? ¿Cuál es su utilidad?
Listo, veamos un ejemplo de aplicación. Entonces, por ejemplo, calcular esa integral. Integral de coseno de un medio de x menos y sobre 3x más y sobre una región R que va a estar descrita por estas curvas. Donde esas curvas se cortan, esa es la región R. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. La región R es esta acá. ¿Listo? Yo ya la he representado. Esta es la recta y igual a x. Esta es la recta y igual a x menos pi, o sea que se bajó pi unidades, ¿verdad? En la vertical. Y igual a x menos pi. Y estas que están bajando son las rectas y igual a menos 3x más 3. Entonces tiene pendiente menos 3, ¿cierto? Baja mucho. Cuando x vale 0, ella está 3 unidades arriba. Entonces por eso aquí en x igual a 0, corta 3 unidades arriba y baja así muy pendiente. Entonces esta es menos 3x más 3. Y menos 3x más 6 pues es subir las otras 3 unidades en y, ¿no? Entonces sería subir toda esta recta 3 unidades, medio de esta de acá. O sea que esta es menos 3x más 6. Luego esta es la región de integración descrita por esas gráficas, ¿cierto? Por esas curvas. Entonces vamos a integrar esa función dentro de esta región. Esta integral no es trivial. Primero que todo porque esta región no es ni tipo 1 ni tipo 2. Entonces nos tocaría descomponerla en al menos 3 integrales. Con 2 no se logra, ¿vale? Piénsenlo ahí, verán, porque ese puntito y ese no están alineados. Entonces, traten de plantearlo por cartesianas, me cuentan cómo les va. Se van a dar cuenta que hay que plantear al menos 3 integrales. Entonces, bueno, si es que sale, sale larga. En segundo lugar, que coseno de x menos y no es algo muy obvio. Pero bueno, eso se podría separar por identidades, quizás, ¿cierto? Coseno del primero, coseno del segundo, no sé qué, Podría ser, podría ser. Pero de todas maneras nos van a quedar argumentos seno y coseno multiplicado con o dividido por este denominador que está acá, 3x más y. Integral de coseno de x sobre x. Eso no es trivial para nada. Ahí sí que nos va a tocar pensar bastante más. ¿Cierto? Entonces ahí como que ya decimos, venga, este problema no es tan fácil. No, va a pasar al siguiente. No, no pasemos al siguiente. Aprendamos cambio de variables. ¿Listo? Y apliquémoslo. Entonces, cambio de variables. Los cambios de variables pueden servir para dos cosas. Digamos, o hay dos pistas que nos revelan que sería muy útil usar cambio de variables. Una es cuando en el integrando tenemos expresiones raritas, entonces usar variables apropiadas, por ejemplo, una variable que fuera un medio de x menos y, llamarla u, entonces aquí tendríamos coseno de u, que ya sería mucho más digerible, ¿cierto? Ya sería mucho más fácil. La otra, el otro uso de los cambios de variable es que nos puede ayudar quizás a simplificar mucho la región de integración. Puede ser que cuando transformemos esta región a mi nuevo espacio dimensional, si lo he seleccionado bien, esta cosa que toca dividirla en 3 pedazos para poder integrar, puede ser que allá se logre con una sola. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Cómo reconocer qué cambio de variable es apropiado? A veces nos dicen, a veces no, ¿cierto? Cuando sea en la vida real, ¿quién nos va a decir? ¿Dios? No, nadie va a decir, usa tal cambio de variable, ¿cierto? Cuando sea un problema de la vida real, de aplicación en su ejercicio profesional, vamos a tener que ser capaces de imaginar, ¿verdad? Por ahora, en esta fase de entrenamiento, algunas veces el libro, nosotros, el examen, les va a sugerir un cambio de variables, pero si no lo hace, ¿cómo llegar a descubrirlo? Entonces, busquen patrones aquí, en estas líneas que están describiendo las regiones, hay patrones que nos ayudan. Por ejemplo, aquí nos dice y igual a x y aquí nos dice y igual a x menos pi. Esas expresiones son prácticamente iguales. ¿Qué pasa si yo reacomodo esto? Donde dice y menos x es como si dijera x menos y igual a 0. ¿Verdad? Y donde dice y igual a x menos pi es como si dijera x menos y igual a pi. Y miremos que en el argumento también sale x menos y. Entonces ya está cantada. Nuestra primera variable súper útil es coger u igual a x menos y. ¿Listo? O incluso, ¿será que cogemos x menos y medios? Puede funcionar, para que aquí nos quede coseno de u y no nos quede coseno de u medios, que nos va a tocar pensarla un poquito más. Entonces mejor cojamos el cambio de variable u igual a x menos y sobre 2. Ya nos anticipamos por esto. ¿Y aquí qué significaría? Bueno, x menos y igual a 0 es como si x menos y sobre 2 también sería 0. Y aquí como si x menos y sobre 2 sería pi sobre 2, ¿cierto? Entonces aquí no hay problema, podemos acomodarnos a esa definición que hemos elegido allá. Vale, ya vemos que u igual a x menos y está bueno, porque ahora esto se convirtió simplemente en u igual a 0, ¿cierto? Esta de aquí se transformó en la condición u igual a 0, y esta se transformó en la condición u igual a pi medios. ¿Verdad? Y eso va sonando a rectángulo, pero a rectángulo en las nuevas variables u y v.
porque así se forman los rectángulos como región de integración. Cuando x igual a constante, y igual a constante, se forma un rectángulo. ¿Sí o no? Aquí vamos arrancando bien. Vamos a ver si la región de integración se nos convierte en un rectángulo. Y ahora vean esto, 3x más y. Ay, qué sospechoso. Si este menos 3x lo pasamos a sumar, aquí ya menos queda 3x más y aquí también, ¿cierto? Entonces, allá donde dice y igual a menos 3x más 3, si paso esto es como si dijera 3x más y igual a 3, y pasando este es como si dijera 3x más y igual a 6, ¿cierto? Entonces ya está cantada la otra variable es b igual a 3x más y. De manera que lo que está escrito acá, 3x más y igual a 3, en las nuevas variables es como si dijera b igual a 3, y esta es como si dijera b igual a 6. Y en el integrando nos va a quedar solo coseno de u dividido en b. Y eso ya suena muchísimo más sencillo, ¿cierto? Que la integral que tenemos aquí originalmente. Bien, hemos encontrado unas variables que se ven bien prometedoras, que ya nos muestran que el integrando va a quedar algo más, un poco más simple, más fácil de integrar, que nos está anunciando algo sobre la región de integración, que ahora es como límites en las nuevas variables, simplemente igual a un valor constante, pero eso necesitamos representarlo. Entonces vamos a pintar eso acá. Entonces en las nuevas variables, para entender la forma de la región de integración, vamos a hacer siempre ejes, ortogonales, perpendiculares, ¿vale? Y esta es nuestra variable u y esta b, bueno, eso puede ser al contrario, no hay problema. Y aquí lo que tenemos es la recta b igual a 3, b igual a 6. O sea que una recta de altura 3 y otra de altura 6. Y tenemos las rectas u igual a 0, u igual a pi medios. U igual a 0 sería esa recta vertical, ¿cierto? U igual a pi medios, entonces pues será una recta en algún punto por aquí donde sea pi medios. Y aquí es 0. ¿Listo? Entonces, en el nuevo dominio, en el nuevo espacio de parámetros o en el nuevo espacio dimensional u y b, esta región de integración se transformó en un rectángulo. Y un rectángulo es muy fácil de integrar, los límites son constantes, entonces por ahí también vamos ganando, ¿cierto? O sea que en este ejemplo vamos ganando por punta y punta. Vamos ganando porque el integrando se va a poner más sencillo y también vamos ganando porque la región de integración también se volvió más sencilla. Pero para poder plantear la nueva integral nos falta el paso clave, que es calcular el jacobiano, ¿cierto? Entonces vamos al jacobiano. Listo, entonces para el jacobiano de esta transformación, recuerden, son las derivadas de las variables originales, o sea, las derivadas de x y y respecto a las nuevas variables. ¿Listo? O sea que aquí va dx de u, aquí va dx de b, aquí va de y de u y aquí va de y de v. Determinante de eso y además valor absoluto, ¿no? Entonces recordar que esto lo voy a poner doble barra. Doble barra significa otra cosa, pero bueno, aquí nos ayuda a recordar. La barra roja es por valor absoluto, la barra azul es por determinante. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ¿cómo sería en este caso? Simplemente vamos a las definiciones de nuestra regla de transformación que hemos elegido o que hemos propuesto, que es esta. ¿Qué pasa si x lo derivo respecto a u? Uy, pero ¿cómo así, profe? Pero es que aquí ¿cómo hago para derivar x respecto a u? Yo sabría derivar u respecto a x. Aquí se puede derivar u respecto a x easy, ¿cierto? Pero necesito es x respecto a u. ¿Qué hay que hacer ahí? Tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones de camino. Primera opción de camino es jugar con estas dos expresiones para lograr encontrar la regla de correspondencia inversa. Es decir, a partir de estas dos, encontrar la regla de x igual y encontrar una función que depende de u y b, y y igual y una función que dependa de u y b, de manera que ya podamos derivar la expresión de x respecto a u y respecto a b y lo propio con la otra variable, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Con paciencia, con calma, con práctica, con experiencia, con talento, con todo eso, pero sobre todo con trabajo, ¿listo? Sobre todo con trabajo. Practicando, practicando, ustedes van descubriendo como todos los casos posibles que salen en ese tipo de ejercicios y así van a saber en el momento que lo necesiten qué cambio de variable usar, cómo hacer los despejes, etc. Entonces repito, para derivar x respecto a u necesitamos una expresión para x explícita, ¿cierto? Todavía no la tenemos. Entonces jugamos con esas dos expresiones de allá un poquito y listo. ¿Cómo jugamos? Por ejemplo, despejando la misma variable en las dos ecuaciones e igualando o haciendo sustitución, ese tipo de cosas, ¿vale? Normalmente una técnica muy útil es como lograr eliminar una de las dos variables, x o y. Si elimino una y me queda solo la otra, entonces ya la podré despejar. ¿Listo? ¿Cómo la puedo eliminar? Despejando. Por ejemplo, aquí y está fácil de despejar y aquí relativamente también, entonces despejemos y en ambas.
Despejando arriba nos quedaría 2u, 2u. La y tocaría traerla aquí para que quede sumando y el 2u llevárselo a restar. O sea que nos queda y igual a x menos 2u. ¿Cierto? Simplemente despejando arriba. Y igual a x menos 2u que se fue para allá. Y aquí tenemos y igual a b menos 3x. Y igual a b menos 3x. Pero como es la misma y, pues entonces quiere decir que b menos 3x, despejando y en una, despejando y en la otra, es la misma y, entonces estas dos tienen que ser iguales entre ellas. ¿Listo? Y ya, ahora ya no hay y, mirando estas dos, solamente hay x, u y b, puedo despejar la x en función de u y b, ¿cierto? Que en este caso nos queda, traemos 3x acá con esta otra x, sería 4x, ¿verdad? Igual a b y el menos 2u pasaría ya a sumar, o sea, b más 2u, ¿verdad? Borro esta y de aquí, finalmente lo hice todo en un paso. Y pues quiero despejar la x sola, entonces pues pasamos el 4 a dividir y estuvo, ¿cierto? Entonces ya encontramos una expresión para x. X es b más 2u sobre 4. b más 2u sobre 4. Y ahora para encontrar y, pues vas a volver a cualquiera de estas. Por ejemplo, aquí dice que y es x menos 2u. Entonces voy a borrar lo demás. Y vamos a manipular esa. Y es x menos 2u. Ah, pero x es b más 2u sobre 4. Quiere decir que a x, que es b más 2u sobre 4, hay que restarle 2u. ¿Cierto? Y operando ahí el fraccionario, pues para poder sumar ese a la fracción tocaría multiplicarlo por 4 para subirlo. Entonces 4 por 2, 8. Quiere decir que me queda b más 2u y luego le resto 8u. Entonces nos queda menos 6u. Y ahora sí todo sobre 4, ¿cierto? Ya lo montamos a la fracción al multiplicar por 4. Entonces ya se montó a la fracción. Ya lo pudimos operar directamente. Ok, perfecto. Ya tenemos nuestra expresión para y. Y es b menos 6u sobre 4. ¿Listo? Easy. No problema con eso. Perfecto. Y ahora que ya pudimos despejar x y y, ya podemos saber las derivadas. Por ejemplo, si x lo derivo respecto a u. Si lo derivo respecto a u, b se trata como constante, entonces no queda nada. 2 cuartos, que sería un medio, es una constante. Derivada de u respecto a u, pues es 1. O sea que lo que nos queda es simplemente el 2 cuartos, es decir, un medio. ¿Listo? La derivada de x respecto a u, un medio. Derivada de x respecto a b. Cuando vengo derivado respecto a b, la u es como constante, esto desaparece. B derivada respecto a b da 1. Ah, entonces queda un cuarto. ¿Listos? Cuando derivo y respecto a u, entonces la b desaparece y derivada de u respecto a 1, entonces nos queda solo el menos 6 cuartos, es decir, menos 3 medios. Y derivada de y respecto a b, lo mismo de antes, derivo, me queda simplemente la constante 1 cuarto. ¿Cierto? 1 cuarto. Derivando esto respecto a b, 1 cuarto. Súper. Y ahora simplemente hay que hallar el determinante de eso. Entonces el determinante sería este por este, 1 medio por 1 cuarto, 1 octavo. Menos el producto de estos dos. Pero como se trae otro menos, se convierte en suma. Y el producto de estos dos da 1 cuarto por 3 medios, da 3 octavos. Y 1 octavo más 3 octavos son 4 octavos. Y 4 octavos es lo mismo que 1 medio. Perfecto. Entonces el determinante de esta matriz ya nos dio positivo, entonces no hubo necesidad de sacar el valor absoluto, ¿cierto? Y el jacobiano nos da simplemente 1 medio. A veces el jacobiano va a salir un número, otras veces el jacobiano va a quedar como una función, porque cuando yo derivo me pueden quedar funciones dependiendo de u y b. Aquí no quedó nada porque eran términos lineales, entonces al derivar los daba 1. Pero si hubiera sido b al cuadrado, cuando yo lo derivo respecto a b me quedaría 2b, ¿cierto? No habría ningún problema con eso. Perfecto, así hemos encontrado el jacobiano igual a 1 medio. Entonces vamos a plantear la nueva integral, ahora sí completita. ¿Vale? Voy a borrar esto, vamos a dejar solo lo fundamental. Ya entendimos cómo se hacen los pasos. Entonces la integral en el nuevo dominio va a ser completamente equivalente al dominio original y nos queda así. Integral, la región. Desde que u va de 0 a pi medios y b va de 3 a 6. Entonces u desde 0 hasta pi medios y b desde 0 hasta 6. ¿Listo? Perdón, desde 3 hasta 6. Normal. Es un rectángulo. Muy fácil plantear los límites. Luego la función.
Entonces la función hay que cambiar también que no salga x, y, sino u y v, pero esa ya vimos cómo es, ¿no? Entonces, un medio de x menos y, o sea, x menos y medios, a eso simplemente u. O sea, que arriba nos queda simplemente coseno de u. Dividido en 3x más y. Ah, pero 3x más y es lo que hemos dado en llamar v. Entonces nos queda simplemente coseno de u dividido en v. Por el jacobiano, pero el jacobiano ya lo calculamos aquí, dio un medio. Entonces aquí sale por un factor un medio. Y ya ahora simplemente los diferenciales de las nuevas variables. Entonces simplemente de v primero, porque es la integral más interna, y de u después, que es la integral que está afuera. ¿Listo? ¿Y qué me dicen de esa integral? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿sí o no? Pero fácil además porque esta función se puede separar, ¿no? Tenemos una parte que depende de u, otra que depende de b, se pueden hacer las dos integrales separadamente. O sea, el resultado va a ser, sacamos el 1/2, entonces nos queda 1/2 de, y se puede hacer por aparte la integral de coseno de u, ¿cierto? La integral de coseno de u, con los límites para u que son de 0 a pi medios, multiplicada, ¿cierto? Multiplicada por la integral de 1 sobre b de v con los límites para b que son desde 3 hasta 6. Y cada una de esas dos integrales es simplemente cálculo 2 y no tenemos ninguna duda de cómo hacerlas y son muy fáciles, ¿cierto? Entonces ya ven el poder de esta técnica llamada cambio de variables.